Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Martín Blanco y quiero darte la bienvenida a este canal en donde todas las semanas hacemos el repaso de nuestra escuela sabática. El título de esta semana es Misión en favor de los poderosos. Y cuando yo empecé a estudiar la lección de esta semana que pasó y leí el título, se me vino a la mente una experiencia que yo sé que no soy la única persona que le pasó esto, porque hablando con compañeros, con amigos, esto que yo viví también lo experimentaron otras personas. Yo recuerdo que hace ya varios años atrás, en las primeras campañas que hice de colportaje, antes de ir a la UAP a estudiar teología, me acuerdo que en esas primeras campañas, una vez que a mí me habían asignado el lugar donde iba a colportar, generalmente uno iba viendo las casas en donde ibas a golpear las puertas, donde ibas a presentar los libros, en donde ibas a hacer las presentaciones. Y yo recuerdo que cuando llegaba a una casa grande, una casa linda, una casa donde uno se da cuenta que ahí había algunas personas que estaban bien económicamente, y más cuando yo veía en las entradas de las casas esas típicas plaquitas doradas de bronce, donde dicen que ahí hay un médico, un abogado, un contador. La verdad que me daba un poquito de miedo golpear esas casas. Es más, yo me acuerdo que muchas veces las dejaba como para el final esas casas, ¿no? Y por eso te digo, no solamente me pasó eso a mí, sino que eso también yo lo he visto en otras personas, que cuando nos encontramos con una casa donde vemos que ahí vive gente que está bien económicamente, gente que tal vez tenga una educación formal, es como que nos da un poquito de miedo, inseguridad, dudas, golpear esas casas. Yo recuerdo muy bien que en esa misma campaña, en esa primera campaña, cuando yo hablo con mi asistente sobre lo que me estaba pasando, él me dijo lo siguiente, me dijo: mira, Martín, nunca esa persona va a recibir una visita que sea más importante que la tuya. Y yo cuando escuché esas palabras realmente lo pensé y dije, es cierto. Esa persona, por más que viva una situación económica buena, por más que es una persona con estudios, con preparación, la visita mía va a ser la más importante porque yo voy con un mensaje especial a esa casa. Y bueno, a partir de ese momento es como que traté de cambiar un poco mi forma de pensar sobre esas casas, ¿no? Por eso digo que me llamó mucho la atención la temática de esta semana, porque creo que todos de alguna manera tenemos ciertos prejuicios, ¿no? Cuando vemos unas personas que están en una posición económica o social elevada o alta, pareciera que esa persona no tuviera necesidades, ¿no? Y eso nos complica a la hora de llevarle o de compartirle el Evangelio. Por eso esta semana vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de cómo ciertas personas que eran poderosas, personas que estaban bien económicamente, igualmente necesitaban el Evangelio y lo recibieron. Algunos sí, otros no. Pero vamos a ver algunos puntos importantes que nos van a ayudar a nosotros a poder cumplir con la misión. Así que por eso te invito a que te quedes en este video hasta el final, que lo veas, que dejes tus comentarios también y que te suscribas a este canal. Suscríbete, así toda la semana puedes ver este resumen, compartí también este resumen allí en tus redes sociales, a través de WhatsApp, a tus amigos, conocidos. Y bueno, espero que te sea de utilidad este resumen. Así que bueno, comencemos entonces. Bueno, el primer ejemplo que encontramos allí en la escuela sabática es el caso de Nabucodonosor, ¿sí? Un nombre un poco complejo, pero qué historia la de Nabucodonosor. Es una historia que la vamos a encontrar en el libro de Daniel, ya a partir del capítulo número 1. Daniel es un libro profético donde yo creo que la historia de Nabucodonosor tiene una importancia, un protagonismo importante allí, justamente porque uno puede ver a través de esos capítulos que Dios tenía un plan para la vida de Nabucodonosor. Y a pesar de que él era el hombre más poderoso de la tierra, el hombre que estaba en la posición más elevada en cuanto
a poder terrenal, a poder económico. Era un hombre que tenía también sus necesidades espirituales, tenía sus preocupaciones, y entonces Dios utiliza de alguna manera esas preocupaciones que Nabucodonosor tenía para revelarle el futuro de la historia, ¿sí? Y se lo revela de una manera especial. Y eso lo vamos a ver ahí en el capítulo número 2 del libro de Daniel, a través del sueño que tiene Nabucodonosor de esa estatua que estaba compuesta por diferentes metales, ¿no? Y cómo Daniel, también siendo utilizado por Dios, se deja usar y bueno, se convierte en un instrumento para que Dios pueda llegar a la vida de Nabucodonosor. Un capítulo interesante del libro de Daniel es el capítulo número 4, en donde el capítulo comienza relatando justamente unos pensamientos que tiene Nabucodonosor. Él, cuando mira la grandeza de su reino, la grandeza de su imperio, de todo lo que él había conquistado y logrado, él dice, bueno, esto lo logré por mi fuerza, ¿sí? Y dice la Biblia que en ese momento Nabucodonosor es humillado. En ese momento Nabucodonosor se convierte prácticamente en una bestia, en un animal, una persona que pierde su raciocinio. Empieza a convivir en medio del campo, ¿sí? Y eso sucede durante 7 años. Y dice la palabra de Dios que llega un momento en donde Nabucodonosor, en medio de esa situación, reconoce quién es el Señor. Allí en el capítulo 4, en el versículo 37 de Daniel, una vez que Nabucodonosor recupera, ¿sí?, su razonamiento, recupera su salud, él dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, dice, sus caminos justos, y puede humillar a los que andan con soberbia. Qué interesante, ¿no? Porque Nabucodonosor ahora estaba reconociendo, no solamente estaba reconociendo al Dios verdadero, a Jehová, sino que también estaba reconociendo la actitud que él estaba llevando hasta ese momento, ¿no? Y Dios de alguna manera obra, lo humilla, ¿sí? Y entonces él, en medio de esa situación, reconoce quién es Dios realmente. Y a partir de ese capítulo, el capítulo 4, ya mucho no se habla de Nabucodonosor en los siguientes capítulos, pero uno queda con esa sensación de que Nabucodonosor no solamente reconoció a Dios, sino que tuvo un encuentro con Él de manera personal, ¿no? Una experiencia con el Señor que de ahí en adelante la vida de Nabucodonosor fue diferente. Y eso nos hace pensar que qué importante que así como Daniel se puso en las manos de Dios para ser utilizado, que cada uno de nosotros también podamos ponernos en las manos de Dios y ser utilizados por Dios para alcanzar esas personas que como Nabucodonosor tal vez creen o piensan que todo lo que está a su alrededor es fruto de su fuerza, de su trabajo, de sus energías, que en cierta medida las personas cuando tienen estos bienes, bueno, la mayoría porque lo ganó justamente con el trabajo que hizo, pero en ese reconocer qué es lo que tienen, muchas veces se olvidan de reconocer que todo viene de Dios, ¿no? Y entonces ahí donde por ahí juega un papel importante esto de la soberbia en uno, que no solamente las personas que están en una posición económica alta lo pueden llegar a tener, sino que cualquiera de nosotros podemos caer en esto de la soberbia, en creernos autosuficientes, en dejar a Dios de lado. No hace falta muchos bienes para que una persona sea soberbia. Yo he conocido muchas personas humildes económicamente, pero con una soberbia tremenda. Entonces, yo creo que es importante en esto de la misión, cuando nos encontramos con personas que están en esta situación, no darlo como un caso perdido, que a veces caemos en eso, ¿no? En decir, no, esta persona ya no tiene de alguna manera
salvación, podremos decir, ¿no? Y nos quedamos ahí, ¿no? Y uno cuando lee la historia de Nabucodonosor, uno realmente se da cuenta que hay un Dios poderoso que es capaz de llegar a los corazones más duros y que Dios tiene planes incluso para esas personas. Así que bueno, esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante porque en este tema la lección sigue hablando, así que ahora vamos a pasar a la siguiente historia, el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo que vamos a encontrar en la lección es la historia de Naamán, una historia que aparece en el segundo libro de Reyes, en el capítulo número 5. Es una historia que es muy, muy interesante, la historia de Naamán, porque el capítulo número 5 de Naamán comienza haciendo una descripción de quién era Naamán. Y ahí la Biblia dice que Naamán era una persona valiente, una persona que el mismo rey de Siria lo tenía en alta estima, era una persona reconocida, que gozaba no solamente del reconocimiento de las autoridades de Siria, del rey, sino también que tenía prestigio entre las personas, ¿no? Era una persona que tenía todo a su favor. Pero la Biblia dice que era un hombre que estaba leproso. Entonces, ya esta persona que aparentemente lo tenía todo, algo le faltaba y justamente era la salud. Y hay cosas que el dinero no puede comprar, ¿sí? Hay situaciones que una persona, por más bienes que tenga, hay situaciones que como cualquier otra persona vamos a tener que lidiar y enfrentar, como es el caso de la salud, de la enfermedad, de la pérdida de un ser querido, de problemas familiares, de situaciones personales, ¿sí? El dinero no te salva de todas las cosas que muchas veces tenemos que enfrentar. Y el caso de Naamán es interesante porque si bien Naamán aparentemente tenía todo, había una situación que a él lo estaba agobiando, a él, a su familia, que es justamente la enfermedad de la lepra, que era una enfermedad incurable, ¿sí? Una persona que se le diagnosticaba lepra era una persona que tenía una muerte segura y una muerte horrible, la de la lepra. Y acá en esta historia no solamente se centra en el caso de Naamán, en la situación de él, sino que también allí en este capítulo vamos a encontrar la historia de una niña, no sabemos el nombre de esta niña, pero dice que había llegado a ser sierva en la casa de Naamán, había llegado a ser una esclava. Esta niña pertenecía al pueblo de Dios e incluso cuando los sirios habían atacado al pueblo de Dios, esta niña fue llevada cautiva, nada más y nada menos que a la casa de Naamán. Ella servía a la esposa de Naamán como esclava, y allí en medio de esa situación, esta niña pudo ver la situación que estaba viviendo Naamán y su familia. Y a mí me llama mucho la atención la actitud que tiene esta niña, porque ella tenía todos los motivos para estar enojado, no solamente con Naamán, con su familia, porque ellos eran de alguna forma los responsables. Naamán era nada más y nada menos que el general del ejército de Siria, y entonces él estaba al frente del ejército, él fue el que organizó la campaña, la estrategia para atacar allí a Israel. Entonces ella podría haber acusado tranquilamente a Naamán de la desgracia que estaba viviendo. Podría incluso haber estado enojada hasta con Dios de no haber protegido a ella ni a su familia. Pero ella, en medio de esa situación, tiene la sensibilidad para ver lo que estaba ocurriendo en la vida de Naamán, para ver la situación de Naamán. Ella no se quedó solamente viendo la situación de ella, sino que tuvo la capacidad de ver las situaciones que estaban viviendo los demás. Y ella vio la situación de Naamán, de su familia, y fue ahí que ella va y habla con Naamán, le habla de un profeta de allí que estaba en Israel, del profeta Eliseo. Y bueno, la historia dice que Naamán va, le hace caso a esta niña, pide la autorización de su rey para poder ir a estos lugares, a Israel. Y finalmente Naamán es sanado de su enfermedad. Y hay varias lecciones que podemos nosotros
sacar de esta historia, de la historia de Naamán, ¿no? Naamán, un hombre pagano, un hombre que estaba en una posición alta, a través de una situación que él estaba enfrentando, lo lleva a conocer al verdadero Dios, a Jehová. Una niña que se deja utilizar por Dios también, que no se queda pensando o lamentando solamente su desgracia, sino que tiene la capacidad de ver el sufrimiento de los demás, se deja utilizar por Dios y el mensaje le llega a Naamán y Naamán finalmente es restablecido. Ahora, lo interesante también de esta historia es que Naamán, una vez que él es sanado, dice que él decide llevarse 2 bolsas de tierra, ¿no? Para que de alguna manera él, mientras estaba en Siria, podía adorar y alabar a Dios allí. Y uno ve en esto algunos hábitos o actitudes paganas, podríamos decir, ¿no? O sea, él creía que llevándose tierra de Israel era una forma de adorar a Dios allí donde él estaba, ¿no? Es como que creía que los paganos tenían esta creencia, ¿no? De que los dioses eran territoriales, de que los dioses se manifestaban solamente en ciertos lugares, en ciertos límites geográficos. Entonces él pensaba que llevándose un poco de tierra de Israel, él podría adorar a Dios sin problema allí en Siria, cuando en realidad no se necesitaba. O sea, si vos querés adorar a Dios, no necesitas llevarte un poco de tierra o estar en Israel solamente para adorar a Dios. Él podía adorar a Dios de una forma libre, sin necesidad de estar haciendo eso. Pero bueno, ahí uno ve ciertas costumbres, ¿no? Que a veces se conservan. Y a pesar de que Naamán había reconocido a Dios, él conservaba ciertas costumbres. Y es interesante porque muchas veces, cuando las personas conocen a Dios, conocen a Jehová, hay ciertos hábitos, ciertas costumbres que se conservan y que con el tiempo uno las va comprendiendo, ¿sí? Y eso tenemos que entenderlo nosotros muy bien también. Nosotros los que damos el mensaje tenemos que entender, ser paciente, que hay todo un proceso que la persona tiene que vivir, tiene que experimentar en su vida. A veces nosotros queremos cambios rápidos, ¿no? Queremos que la persona conozca de Dios y que la semana que viene ya tenga toda una vida en orden como Dios pide. Y a veces hay cosas que llevan su tiempo, ¿no? Creencias, hábitos incluso. Entonces tenemos que entender eso, ¿no? Una vez que una persona conoce de Dios, empieza un proceso donde la misma persona va comprendiendo y va adoptando esos hábitos que nos ayudan a crecer en lo espiritual. Bien, vamos a pasar entonces a la otra historia que continúa allí en la lección de la escuela sabática. El día miércoles encontramos 2 historias, una la de el joven rico que está en Mateo 19 y la otra historia, la historia de Zaqueo que está en Lucas el capítulo 19. Son 2 historias que comparten mucho en común, pero que también tienen su contraste, ¿no? Porque si bien en la historia del joven rico, el joven es el que se acerca a Jesús y le hace una serie de preguntas a Jesús, dice la Biblia que él se va triste, ¿no? O sea, porque de alguna manera no estaba dispuesto a renunciar a sus riquezas, que justamente las riquezas habían llegado a ocupar un lugar súper importante en la vida de este joven, a tal punto de que eso fue lo que le impidió seguir a Jesús. Y por otro lado tenemos la historia de Zaqueo, también una persona rica, de mucho dinero, pero que cuando permite que Jesús vaya a su casa, que comparte ese momento con él, la vida de Zaqueo empezó a cambiar de ese momento a tal punto de que él empezó a devolver lo que había robado. O sea, si bien en la vida de Nicodemo la parte económica había llegado a ser algo importante, con el hecho de conocer a Jesús, él empezó a transformar, a cambiar su vida, empezó a desprenderse de alguna manera de estas riquezas, ¿no? Entonces uno puede ver en esta historia o en el conjunto de estas 2 historias que hay personas de dinero, personas que están en una condición económica que van a aceptar a Jesús, que están dispuestos a aceptar a Jesús, y hay otras personas que no, y esto sucede
en todas las áreas sociales, no solamente en los ricos ni en los pobres. O sea, todas las personas tenemos la posibilidad de elegir de qué hacer frente a la invitación que Jesús nos hace, de seguirlo o no seguirlo. Jesús nos da la libertad de poder tomar esa decisión, ¿no? Pero qué lindo que es la historia de Zaqueo, porque yo creo que es una historia que anima, ¿sí? Motiva a trabajar en favor de las personas que tal vez tienen bienes materiales, que a lo mejor uno lo ve como algo inalcanzable, personas que tal vez nunca le van a dar a Dios ese lugar importante en su vida, pero no solamente hay historias bíblicas, sino que hay montones de historias de personas que han estado en situaciones económicas muy buenas y que no dudaron en el momento de tomar una decisión para Cristo, ¿no? Y que esa decisión fue de alguna manera transformando sus vidas y llegaron a ser personas que ganaron a otros para Cristo. Como por ejemplo, se me viene a la mente ahora la historia que aparece después, que es la historia de José de Arimatea, ¿sí? José de Arimatea fue una persona que era una persona también reconocida, que tenía muchos bienes económicos, bienes materiales, pero que fue sensible frente a lo que estaban viendo sus ojos allí en el momento de la crucifixión de Jesús. Tanto José de Arimatea como Nicodemo, dos personas importantes, dos personas de influencia, fueron los que se animaron a ir a pedir el cuerpo de Jesús a Pilato y de darle una sepultura, ¿no? Dice que Jesús fue sepultado en una sepultura que tenía José, una sepultura nueva y una sepultura de ricos prácticamente. Entonces José tuvo ese privilegio de darle sepultura a Jesús. Y no solamente eso, porque el libro El deseo de toda la gente cuenta cómo fue también la continuidad de la vida de estas personas, especialmente la de Nicodemo, ¿no? Una persona que había llegado a tener muchos bienes materiales. Él termina siendo una persona pobre porque había dado todo su dinero, todos sus recursos a la obra de Cristo para que la obra pueda avanzar y la predicación de Cristo pueda llegar a distintos lugares. Nicodemo termina siendo una persona pobre materialmente, pero rico en lo espiritual, ¿sí? Hay personas que cuando conocen a Cristo están dispuestos incluso a usar los bienes, los recursos económicos que Dios les dio para que la obra de Dios pueda alcanzar. Por eso es alentador cuando una persona que tiene recursos, una persona que tiene influencia, se convierta a Cristo, porque puede hacer un trabajo impresionante en favor de otras personas. Personas de mucha influencia, cuando toman una decisión en favor de Cristo, eso lo ven su familia, sus amistades, su entorno. Entonces eso es un testimonio tremendo, ¿no? Y yo creo que seguramente vos conocés alguna situación también donde personas de influencia que tomaron decisiones importantes en su vida, esa decisión fue una motivación para que otras personas también continuaran con esa decisión. Por eso hay muchísimo para hacer en este campo, ¿no? De este grupo de personas que uno las considera como los poderosos, personas que están bien económicamente, que tienen una formación académica, formal, personas que están instruidas incluso en lo religioso, en lo bíblico, son personas que también tienen sus necesidades. Yo creo que como iglesia nosotros no deberíamos concentrarnos únicamente en aquellas personas que están teniendo necesidades materiales, sino también poner el foco en este grupo de personas. Yo sé que es más desafiante porque uno necesita una preparación, una estrategia para poder alcanzar a este grupo de personas, pero sin duda los frutos, los resultados no van a terminar solamente con estas personas, sino que este grupo de personas después van a terminar siendo un instrumento para alcanzar a los demás que están dentro de ese ámbito, dentro de esa área, de ese ambiente. Se convierten en realmente discípulos de Jesús para que otros puedan conocer del amor de Cristo. Quiero
terminar con los desafíos que aparecen allí siempre el día jueves. Yo a los maestros, a los directores de escuela sabática les hago énfasis para que ellos puedan compartir estos desafíos. Quiero compartir el desafío que aparece allí, más que nada el segundo desafío, ¿no? Donde dice: escribe una carta o un correo electrónico a alguien que esté en un puesto de poder, aunque sea alguien que no conozcas, ¿no? Y dile que estás orando por él o por ella, ¿no? Un desafío simple, sencillo, pero que puede ser una manera de trabajar por este grupo de personas. Otra forma también es, seguramente vos conocés alguna persona también que tiene influencia, que está en una posición económica favorable. Entonces, bueno, es animarse a hablar con estas personas, a orar por ellos, a estar atento a sus necesidades, y no me refiero a las necesidades materiales, sino a las necesidades espirituales, que todos las podemos tener, y estas personas también tienen sus necesidades espirituales. Estas personas luchan muchas veces con el sentimiento de soledad, luchan con lo que es el sentimiento de culpa, con pensamientos suicidas muchas veces. A veces porque están bien económicamente creemos que no tienen ningún problema, pero las necesidades, los problemas que pasan estas personas tienen más que ver con el estado de ánimo, con lo que es la parte espiritual, con lo social, ¿sí? Entonces creo que nosotros como iglesia tenemos para ofrecer una ayuda en esas áreas, ¿sí? Así que bueno, tenemos un desafío por delante. Confiamos que con la ayuda de Dios lo vamos a poder lograr, vamos a poder ser un medio, un instrumento también para alcanzar a estas personas. Que Dios te bendiga en este desafío, y bueno, vamos a terminar con una oración para que Dios también nos acompañe, nos pueda utilizar en este desafío. Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte mucho por este momento donde podemos repasar lo que hemos estudiado en la semana, y queremos ponernos en tus manos, Señor. Tú sabes que hay un desafío tremendo por delante, de alcanzar a las personas que tal vez son más difíciles de alcanzar, ya sea por su estado social, económico, por su formación y a veces por el prejuicio mismo de nosotros, Señor. Te pido que tú nos ayudes a ser sensibles a las necesidades de estas personas, necesidades que muchas veces tienen que ver con lo emocional, con lo espiritual. Danos las palabras, Señor, danos la sabiduría para saber cómo llegar a estas personas, cómo alcanzarlas y de cómo compartirles tu amor, Señor. Por eso nos ponemos en tus manos, para que tú nos acompañes y nos dirijas en este desafío que tenemos por delante, Señor. Muchas gracias por escucharnos, y oramos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios te bendiga, que tengas un hermoso fin de semana. Quiero agradecer a todos los que siempre dejan sus comentarios, que también me mandan mensajito ahí por WhatsApp de que están viendo estos resúmenes. Bueno, espero que te sea de utilidad, que vos lo puedas compartir también con otras personas, y que te suscribas al canal, ¿sí? Por eso te mando un abrazo grande. Nos vemos la semana que viene. Que Dios te bendiga muchísimo. Chau, chau.